Hola a todos, soy Hendrix y bienvenidos a Noiseless Tech. El día de hoy quiero hablar sobre las hiperespecializaciones en el mundo del desarrollo del software. En el capítulo anterior hablamos sobre los fundamentos y las habilidades necesarias para poder desempeñarte en un rol de programación, bien sea del lado del frontend, de backend, de DevOps o bien de mobile, que estaría dentro de la categoría de frontend. Y allí hice mucho hincapié en el tema de no casarse tanto con una tecnología, sino que todas tienen cosas en común. Por ejemplo, todos los lenguajes tienen sentencias condicionales, todos los lenguajes tienen sentencias cíclicas como for, loop o cualquier otro, while. Entonces, todos estos comparten los mismos atributos, solo que bueno, en cada lenguaje se implementará de una forma distinta. Entonces, hice bastante hincapié en el tema de no estar casado o solamente enfocarse en una tecnología. Y aquí, bueno, quiero dar a conocer el tema de las hiperespecializaciones que se encuentran tanto en la bolsa de trabajo, también en los perfiles de algunas personas. Por ejemplo, puedes encontrar nombre de la tecnología, developer, blockchain developer y todo ese tipo de cosas. Realmente no digo que esté mal porque cada quien hace lo que quiere y se especializa en lo que considere necesario, pero mi pregunta es qué pasaría entonces si, por ejemplo, el blockchain ya no, que lo dudo, ¿no? El blockchain ya deja de existir, esa tecnología se deprecaría y saldría otra cosa distinta o parecida a blockchain que venga y lo reemplace. Entonces, y es allí el problema donde nos super hiper especializamos en ciertas tecnologías o en ciertos lenguajes o en ciertos stacks que cuando ese stack está deprecándose o está pasando a mejor vida, nosotros también, nuestras habilidades también se ven obsoletas. Entonces es allí el problema de no mantenerse actualizado. Inclusive si estás trabajando, por ejemplo, en C#, en .NET o en Java o en JavaScript, siempre tienes que estudiar los nuevos avances que se vienen gestando según los estándares. Por ejemplo, en JavaScript, cada año se hace, creo que un release de nuevas especificaciones del lenguaje. En este caso, el consorcio se llama ECMAScript. En Python se llama PEP cualquier número. Es allí donde tienes que mantenerte actualizado inclusive con las tecnologías con las que más trabajas. Tienes que mantenerte actualizado ya que hay ciertas nuevas especificaciones, inclusive vulnerabilidades que se pueden encontrar dentro del lenguaje o bien una tecnología o librería que estés usando. Entonces, es allí la importancia de siempre mantenerse actualizado, aunque estés súper especializado en algo, pero también ver más allá, inclusive de las mismas fronteras del lenguaje que estás utilizando. Entonces, seguimos con las hiperespecializaciones en el mundo del desarrollo. Vemos que el tema de la ingeniería del software, computación, informática en general, son una disciplina genérica que está en servicio de las necesidades de las industrias. Es decir, todo lo aplicado o todo lo aprendido en las disciplinas de programación, que notablemente no lo vas a saber todo. Siempre va a haber algo que no vas a saber o inclusive que tienes que investigar o que tienes que ponerte al día, ya que la curva del olvido en cualquier otra carrera, inclusive en esta, que tienen denso contenido por el cual uno tiene que discernir y bueno, quedarse con las partes que a uno le interesan por ahora y hacer abstracción de las cosas que estás teniendo o de los objetivos que quieras lograr según la investigación que realizaste anteriormente de las herramientas que vas a usar. Entonces, vemos que para simplificarlo un poco, la ingeniería del software es una disciplina genérica que está al servicio de las necesidades de las industrias. ¿Okay? Entonces, es allí la importancia entonces de tener claro que en cualquier momento una industria puede ponerse obsoleta, que tengamos que migrar a otra industria, que tengamos que actualizar nuestros skills. En un libro vi que había mucha gente que estaba trabajando en Pascal. Luego, eso fue antes de los 2000. Luego de que Pascal se haya dejado de usar por la mayoría de los proyectos, mucha gente quedó, digamos, obsoleta, ya que, bueno, en toda su vida se dedicó a Pascal y, bueno, habrá muchos que habrán migrado a otros lenguajes, otros que ya dejarían la carrera, otros que ya dejarían de programar, se jubilarían. Bueno, va a depender de cada caso. El hecho está que
está latente en que siempre las cosas se van a volver obsoletas, solo que te tienes que quedar con lo que hablamos en el capítulo anterior de quedarte con las habilidades que siempre van a estar allí, que nunca van a cambiar, o al menos estos 10 años en temas de estructura de datos, el tema de sistemas operativos. Obviamente habrán evolucionado algunas cosas, no han cambiado, se siguen manteniendo el tema de los fundamentos de ciencia de la computación. Entonces, al tener estos conocimientos bien claros y poderlos aplicar a cualquier industria, podemos decir que tenemos ciertas ventajas cuando nos especializamos en una industria en particular. Entonces, entre las ventajas podemos citar de que al empezar en un trabajo del lado del empleador, evitaría un poco el proceso de aprendizaje, de formación, ya que ya vendrías con ese background digámoslo así, en ventas. Ya vendrías con ese background de ventas ya listo, entonces no tendrías que reaprender o que recibir formación, ya que empezarías a trabajar, a ser operativo de una vez. Puede que en ese nicho, por decirlo de alguna manera, en ventas tengas muchas demandas y vas a tener muchas ofertas de trabajo. Esa sería otra ventaja. Y la tercera, y no se me ocurre otra más, es que estás eligiendo esa industria porque te gusta, porque es la industria con la que has trabajado en distintos proyectos, porque es la que se te ha dado más o es la que has tenido oportunidad de hacer las prácticas. Y bueno, esa sería, digamos, las tres ventajas de saber o de tener una hiperespecialización. Ahora, los aspectos negativos, más o menos los hablé anteriormente. Si la tecnología se pone obsoleta, ya no tendrías obviamente oportunidad allí. Si es que no previamente tuviste alguna formación en otras industrias o te preparaste al momento de saber que, bueno, esa tecnología o esa industria se va a ir a pique, vamos a revisar otras cosas que me puedan permitir trabajar en otras cosas. Entonces, por ejemplo, si estás en venta y esa industria, que lo dudo mucho, se vaya a pique, vamos a ir estudiando, no sé, real estate, a ver qué tal se va. Y otra cosa es que si te especializaste tanto en esa industria, perdiste el tiempo de no saber sobre otras y poder diversificar tu portafolio. Entonces, obviamente sigue siendo más ventaja que desventaja, pero estas dos últimas desventajas prelan bastante. Otro caso importante de hiperespecializaciones lo vemos, por ejemplo, en dos productos súper claves para la industria del desarrollo. Entre ellos tenemos SAP y Salesforce. Recientemente puedes ver en las bolsas de trabajo o en LinkedIn o en cualquier otra plataforma donde se haga mención sobre algún trabajo o sobre tecnología, vemos que existe mucha gente que tiene como título SAP Developer, SAP Admin, SAP lo que sea, SAP el rol, de igual forma con Salesforce. Entonces, indagando un poco, en el caso de Salesforce, en una oportunidad tuve el chance de trabajar con Salesforce, ya que la empresa en aquel momento en la que estaba trabajando me pidió que migráramos la data de finanzas a Salesforce, ya que eso le permitía generar reportes, tener la data más handy y otra serie de cosas. Entonces, lo primero que hice fue investigar un poco qué era el Salesforce, cuál era la conexión, cómo uno se podía conectar desde un script, trabajar con las herramientas que tenían. Y a mi sorpresa es que, bueno, sigue siendo un poco más de lo mismo. Sigue teniendo, puede utilizar una API REST, en donde, bueno, obviamente necesitas haberte autenticado vía OAuth 2 o OpenID. Estos son estándares de autenticación. En todo caso se puede usar OAuth 1, OAuth 2 o los que siguen. Ellos ya los están implementando para poder conectarte a una API REST, interactuar con esa data que está en ese workspace o en esa instancia que tiene la empresa, por ejemplo, si la empresa tiene una instancia de desarrollo, una instancia de producción. Entonces, bueno, con la de desarrollo vas interactuando para luego pasarlo al ambiente productivo. También poseen SDKs en donde puedas también conectarte vía Client Credentials. Para ese caso, entonces,
estarías interactuando con la data directamente, haciendo manipulación de data. Y adicional, también poseían un lenguaje SQL propio de Salesforce, en donde podías interactuar o queryar data directamente usando lenguaje SQL, lo cual es bastante útil, ya que, bueno, si no puedes conectarte a una API REST o no puedes utilizar el SDK, tienes la opción de utilizar el lenguaje SQL para hacer queries más rápido, para hacer queries personalizados, que de repente no lo puedas hacer con la API REST, que ya tenga sus limitantes. Entonces puedes utilizar agregators. Esos agregators ayudan a optimizar el tema de las queries que no vas a tener con la API REST o con el SDK. Entonces ya sería de tu parte cuál utilizarías para extraer data o manipular data. Notablemente, como verás, no hablé de ningún lenguaje en especial, ya que al tener estas tecnologías bastante genéricas que son su propio lenguaje de SQL, su propio SDK y su propio API REST, puedes utilizar cualquier tipo de lenguaje, JavaScript, Java, PHP, Python. Entonces, aquí el tema del lenguaje no importa. Ya con saber ciertas tecnologías generales que son, digamos, SQL de base de datos, API REST, un poquito de SDK, manipulación de objetos, saber un poquito de orientado a objetos, pudieses trabajar en Salesforce. Claro, también está el tema de saber de la industria, es decir, cuáles son sus objetos, cuáles son sus reglas que se aplican. Por ejemplo, cuando se crea un cliente, se aplican algunas reglas de negocio, algunas ya existentes, o ya tienes que aplicar otras reglas tú, customizadas. Por ejemplo, si se crea un cliente, se le envía un correo de bienvenida. Ese correo de bienvenida va a tener ciertas características, o de repente a ti no te importa que se le llegue ese correo. Entonces, allí aplicarías tus propias reglas. Entonces, digamos que la implementación y la idea de negocio que necesites, o poder simular tu negocio a Salesforce del lado del cliente, obviamente, ya que Salesforce es un CRM, y en ese CRM, bueno, habrán un montón de cosas que tengas que utilizar para tu negocio o no. Entonces, digamos que allí estaría un poco ya la complejidad, pero eso no representa un problema, ya que hay muchos tutoriales, inclusive en la misma página de Salesforce. Allí tienen una pestaña que se llama Aprender. Allí puedes, bueno, seleccionar cualquier track, aprender sobre las cosas que necesites. Y bueno, en general habrá muchos libros, habrá muchos tutoriales, inclusive de la misma web oficial y el canal de YouTube oficial de Salesforce. Puedes aprender ciertas características sabiendo los objetivos que tienes. Por ejemplo, simular tus negocios a nivel de CRM en Salesforce. Sabiendo esos objetivos, puedas utilizar los recursos de aprendizaje que ellos mismos poseen para que puedas entender un poco la dinámica de cómo aplicar ciertas cosas a los clientes que vas a migrar a Salesforce o que vas a tener en Salesforce, y así, bueno, puedas lograr tus objetivos. Otro caso importante es SAP, que SAP ya viene siendo ya como un ERP más avanzado, más súper a nivel empresarial, donde, bueno, se gestiona todo tipo de cosas allí, y bueno, está súper utilizado en distintas industrias, en distintos ámbitos, en distintos países. Aquí se repite la misma historia de Salesforce. Ellos tienen una plataforma que se llama ABAP, inclusive poseen un cloud provider en donde que se llama SAP HANA, en donde puedes provisionar tus propios recursos, tu propio workspace, digámoslo así, donde, bueno, tendrías un workspace principal y tendrías otros workspace hijos donde estarías simulando cada compañía a la cual vas a administrar o la cual vas a crear. Entonces, en ese caso ya viene siendo algo más customizado, que no necesitas instalarlo SAP en un servidor propio o un data center que poseas, o contratar un data center. No es necesario, ya que contratarías un servicio de cloud directamente con ellos
para importar la información de tu empresa o simularlo o gestionar tu empresa vía SAP. Nos encontramos también que tiene, bueno, su plataforma de desarrollo se llama ABAP o la llaman ABAP, en donde, bueno, tienes ABAP SQL, nuevamente un lenguaje SQL donde puedes hacer queries, manipular data. ABAP REST para la capa de REST API para poder hacer llamadas a API sin importar el lenguaje o stack en el que tengas que trabajar. Y bueno, tiene su SDK también donde puedas conectarte con cualquier lenguaje, con cualquier stack para poder manipular cierta data o obtener data sobre ello. Y bueno, ya para terminar, quiero dejar en claro que no estoy en contra de las hiperespecializaciones para nada. Cualquier industria a la que uno se pueda especializar y vea oportunidades de negocio o de trabajo es algo que uno debería tomar y tener en cuenta siempre. Por lo general, las personas tienden a buscar especialistas en algo, gente que busca especialistas en frontend, gente que busca especialistas en backend, inclusive en especialistas en DevOps o System Engineer o Platform Engineer, como ahora se está gestando llamar a los que hacen temas de Continuous Delivery. Nada en contra de esas hiperespecializaciones, para nada. Yo mismo me he especializado en temas de backend, no en una industria en específico, pero sí me he especializado más en el tema del backend. Otra cosa como conclusión es que obviamente, otra conclusión importante es que obviamente los reclutadores y empresas van a querer buscar una persona en específico de ciertas tecnologías o de ciertas industrias, ya que, bueno, a ellos obviamente les conviene no estar, digamos, gastando el tiempo en onboardear a las personas, en darle, digamos, esto no son todos los casos, en preparar a las personas para que puedan asumir el rol, ya que, bueno, para ellos obviamente representa un gasto y algo que no, y es algo que realmente no se tiene contemplado ahora mismo, si no es que, por ejemplo, se refieran a prácticas o a juniors o entry level para realizar o aprender cierta industria o ciertas tecnologías. Luego, como regla general, tenemos que la ingeniería de software o computación sigue siendo una disciplina genérica que está al servicio de las necesidades de cualquier industria. Entonces, para recalcar, puedes invertir cierto tiempo, eso va a depender de la dedicación y el corazón que le pongas, el poder entender una industria diferente. En mi caso he trabajado en distintas industrias: real estate, finanzas, fintech, blockchain, CRMs, ERPs, streaming. Entonces, realmente sí representa un reto, ya que obviamente depende de ti, la dedicación que le pongas. Realmente uno está a servicio de los proyectos que vengan. Por ejemplo, si estás en una consultora, a esa consultora ellos no van a filtrar proyectos por industria, ellos van a filtrar proyectos por lo que genere mejor profit. Entonces, en ese caso, si estás trabajando en una consultora o vas a trabajar por una consultora, puedes esperarte proyectos de distinta índole. Entonces, ¿qué pasa con eso? Que no tienes que decirle que no, sino que, bueno, es una nueva oportunidad para aprender cierta industria, que vas a trabajar con product managers, con product owners o cualquier otra cosa, inclusive usuarios de ese proyecto, en donde vas a consultar a los expertos en esa industria. Es decir, si trabajas para un proyecto de ventas, vas a tener obviamente un product manager especializado en ventas, unos usuarios o test users, en donde ellos van a ser expertos en el dominio. Entonces, no creo que eso sea un impedimento en que tú no puedas adquirir esos conocimientos, ya que tú estarías como que, no creo que eso sea un impedimento, ya que tú podrías consultar ciertas dudas. Al momento del inicio de un proyecto también tienes la posibilidad de entender los requerimientos. Esos requerimientos
van a tener información importante de cómo, por ejemplo, se opera un usuario, qué hace un usuario, cuáles son las habilidades, los roles de un usuario que va a interactuar con el sistema que vas a realizar. Entonces allí vemos que un tema importante de tener en cuenta es estar abierto a aprender, estar abierto a entender nuevas tecnologías y, bueno, la tecnología que más se adapte al problema que estés utilizando o que estés resolviendo. Bueno, hasta aquí era todo lo que tenía que decir sobre las especializaciones y las cosas que he visto últimamente. ¿Tienes algo que comentar? Por favor, deja comentario acá en la caja de comentarios. Recuerda que estamos en Spotify, Apple Podcasts y en YouTube, ya que Google Podcast va a ser obsoleto en los próximos días, las próximas semanas. Entonces, para que vean cómo la tecnología va cambiando y cómo los proyectos van pasándose a ser obsoleto. En este caso no está obsoleto del todo, ya que todos los contenidos de Google Podcast van a ser migrados a un canal de YouTube. Y bueno, eso es lo que estoy haciendo realmente, copiando el feed del podcast a YouTube y allí también estaría disponible. Y bueno, muchísimas gracias por escuchar.